Hola jóvenes, espero que se encuentren ustedes bien. Les habla su docente Humberto Vergara. Estamos en la clase número 2 de fomento de actitudes prácticas y saludables. Eh, la clase anterior se dejó una actividad. Aquella persona que no ha podido entregarla, no se preocupe, vamos a aumentar el plazo de ser necesario, pero necesito que salgan de esa actividad para que se enfoquen en las que se va a dejar para esta semana. Para esta semana se va a tomar la nota tanto de desempeño como de conocimiento. Entonces es muy importante que presten atención a esta clase que les voy a brindar. Bien, comenzaremos hablando de la Ley 100 de 1993, que nos habla del sistema de seguridad social integral en Colombia. Entonces es muy importante a tener en cuenta que esta ley tiene en realidad 5 libros. Los que te voy a mostrar es porque son motivo básicamente de lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces vas a ver que aquí aparecen, ¿sí? En cuanto a ramos, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema General de Riesgos Laborales. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en estos dos, pero recuerden que hay otros 2 libros más. Está el libro cuarto, que es Servicios Sociales Complementarios, y el quinto, que son Disposiciones Finales. En lo que es el servicio social complementario, es donde vamos a encontrar, si buscamos, lo que es el programa de Colombia Mayor, donde se brindan subsidios y atención integral al adulto mayor, que debe cumplir con unas características, tener una edad, tener una vulnerabilidad, etcétera. Pero volviendo a la imagen que te estoy mostrando, vamos a hablar, ¿sí?, de que la ley 100 básicamente se diseñó para hacer frente a un sistema de atención en salud que era inequitativo, con serios problemas de acceso y calidad para la mayor parte de la población colombiana. Entonces, en este caso, estos son los primeros 3 libros: libro número 1, libro número 2, libro número 3 y los que te mencioné. Entonces, en cuanto a pensiones, ¿sí?, el riesgo que se quería trabajar era el de invalidez, vejez y muerte, ¿sí? Y para eso había una entidad que es la administradora de fondos de pensiones, AFP. A es administradora, F fondo, P pensiones, ¿sí?, donde usted trabaja y cotiza durante una cantidad de semanas, y de acuerdo a los ingresos que obtuvo y las cotizaciones que hizo, pues así tendrá los dineros después de llegar a la edad de pensión. Muy bien. Acá en esta parte vamos a trabajar lo que es la salud, ¿sí? Entonces los riesgos que previene esta parte es el de enfermedad general y maternidad, por lo que trabaja, ¿sí? Y para eso se formaron o se conformaron las entidades promotoras de salud, también conocidas como EPS, ¿sí? Oh, ¿qué EPS tienes? Yo tengo Mutual Ser, otros pueden decir que tienen otra EPS, Comeva, por ejemplo. Entonces, es muy importante que tú sepas de dónde viene de eso, y que fue creado, ¿sí?, para ayudar a mantener la salud de las personas, ¿sí?, en casos de enfermedad general o común y en caso de maternidad, y que las entidades que responden son las entidades promotoras de salud. Ellas básicamente lo que van a hacer es afiliar a las personas al sistema de salud, ¿sí? Esa parte es administrativa, es decir, tú en EPS no vas a encontrar médicos, enfermeras, no. Ellos te van a dar órdenes, te van a gestionar esa parte donde tú puedes obtener unos servicios, pero ellos no son quien los brindan, sino que son los que te llevan o te dan las órdenes para que tú vayas. ¿Vayas a dónde? A lo que son las instituciones prestadoras de servicio, o IPS. Una institución prestadora de servicio, por ejemplo, puede ser un hospital,
puede ser una clínica, puede ser un laboratorio, y es donde se te prestan los servicios de salud necesarios, ¿sí? Entonces, estas instituciones prestadoras de servicios, al momento de tú recibir el servicio, pasan las cuentas de cobro a estas entidades, que son las entidades promotoras de salud. Ahora, mirando lo que son el Sistema General de Riesgos Laborales, el riesgo que se quiere trabajar es el de obtener enfermedad laboral y accidentes de trabajo, ¿sí? Por parte de los trabajadores básicamente, y para eso se gestionó, se creó, ¿sí?, la administradora de riesgos laborales, también llamadas ARL. Entonces, en caso de que usted le pase algo, quien le va a atender de nuevo es la IPS, ¿sí? Institución prestadora de servicio, puede ser un hospital, una clínica, un laboratorio, etc. Ahora, una vez que los servicios son prestados, quien va a responder es la ARL, pero ojo, esto en caso de enfermedad laboral o accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, hay una diferencia aquí. Aquí es la enfermedad general o común, mientras que aquí es laboral. Aquí la enfermedad que se te cause, ¿sí?, debe ser necesariamente por el trabajo. Entonces es muy importante que para, por ejemplo, el examen que vamos a realizar, necesitamos que por ahora comiences a manejar estos términos y cómo se relacionan entre ellos, que es una EPS, que es una ARL, que es una IPS. Entonces les recuerdo, la EPS te va a responder en caso de enfermedad en general o común y maternidad. La administradora de riesgos laborales o ARL te va a responder en caso de tú sufrir un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y estés afiliado a ella. Y donde se te van a prestar los servicios de eso es en las IPS, ¿sí?, instituciones prestadoras de servicios. Ahora, aquí hay una conexión entre lo que es ARL y EPS. Resulta que a veces se dan casos de que la persona comienza a presentar, por ejemplo, una tos. Entonces, al presentar la tos, la persona se dirige hacia la EPS, ¿sí? Entonces, ahí se le hacen unos exámenes, unos análisis para diagnosticar el problema que tiene la persona. Ahí se hacen unos gastos. Resulta de que si de casualidad se llega a la conclusión de que la enfermedad que la persona presenta o la dolencia que la persona presenta no es de origen, no es una enfermedad general o de origen común, sino que está relacionada con su trabajo, entonces es cuando la EPS se pone en contacto con la ARL del trabajador. ¿Para qué? Para informar el hallazgo. Entonces, si es verdad que es una enfermedad laboral y es causada en la empresa y la persona estaba afiliada, entonces los gastos que tuvo la EPS se lo tendrá a pagar la ARL. Es decir, la ARL le tendrá que desembolsar a la EPS los gastos que tuvo en el tratamiento de la persona, porque en realidad lo que la persona tenía o presentaba era una enfermedad laboral, no una enfermedad común. Entonces, por eso es que está esta línea aquí que relaciona lo que es la entidad promotora de salud o EPS con la administradora de riesgos laborales. Más adelante vamos a ver incluso cuando pasan accidentes de trabajo que tiene que pasarse reporte a ambas y también al trabajador. Entonces, espero eso les haya quedado claro. Recuerden que vamos a tener espacios para tener solución de dudas. Entonces, les hice esta imagen, ¿sí?, como es el Sistema General de Seguridad Social Integral de Colombia. Entonces, lo hice incluso hasta temático, como con imagen de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo, para que te lo grabes también de esa manera. Entonces, cuando estamos en salud, aparecen dos regímenes, que son el régimen contributivo y el régimen subsidiado, ¿sí? Entonces, en el régimen contributivo están los contribuyentes directos y los beneficiarios. Entonces, voy a nombrar quienes están como contribuyentes directos y obligatorios. Todo ciudadano con un contrato laboral vigente, los servidores públicos, los pensionados,
los trabajadores independientes y contratistas que no tengan vínculo laboral vigente, mientras que los beneficiarios serían el cónyuge o compañero o compañera permanente del cotizante directo y obligatorio, los hijos menores de 18 años, los hijos hasta la edad de 25 años cuando se encuentran cursando estudios superiores, los hijos mayores de 25 años cuando sean incapaces de mantenerse, si es decir, tengan algún tipo de discapacidad. Se pueden afiliar terceras personas que dependan del afiliado o cotizante obligatorio hasta el tercer grado de consanguinidad, pagándose una cotización adicional. Entonces, en este caso, es muy importante primero mirar aquí que el régimen contributivo básicamente es para aquellas personas que están laborando, ¿sí? Sean de manera dependiente o independiente y tengan ingresos suficientes para poder contribuir al sistema. ¿Sí? Mientras que en el régimen subsidiado están las personas que pertenecen a la población pobre y o vulnerable, ¿sí? En este caso entrarían los niveles del SISBEN 1 y 2. Es decir, la diferencia acá es que estos tienen los ingresos, no tienen los ingresos suficientes, mientras que estos sí. En este caso, aquí va a haber un aporte al 100% por parte del Estado, mientras que acá se van a presentar unos tratos distintos debido a que aquí el contribuyente eh, pues contribuye con dinero al régimen. Eh, Cuando digo que tratos distintos, más adelante voy a explicar qué podría acontecer. Eh, de salida te podría decir que, por ejemplo, cuando aquí la persona se lesiona y aún siendo independiente, después del tercer día, la persona con pruebas en la mano, es decir, con la historia clínica y con la incapacidad que da el médico, puede exigir a la EPS para que se le retribuyan los días no trabajados, mientras que acá, en este caso, no se puede hacer porque tú no estás contribuyendo a régimen, ¿sí? No estás contribuyendo a tu salud, sino que el Estado te está subsidiando la salud. Entonces aquí vemos un resumen, básicamente. Voy a explicar a grandes rasgos. eh, Aquí que nos vamos a enfocar básicamente en el Sistema General de Riesgos Laborales en cuanto a lo asistencial, eh, va a pasar de que si el trabajador se lesiona o se enferma, todos los gastos que tenga por atención eh, los pagará la ARL en este caso para que él trate o busque, de alguna manera se busca que el trabajador quede lo más sano posible o lo más aproximado a lo que estaba antes de que aconteciera la enfermedad o el accidente. ¿Sí? Ahí está desde operaciones hasta tratamientos y recuperación para volver al puesto de trabajo, incluso de la parte psicológica, porque existe la posibilidad de que el trabajador pueda tener la funcionalidad física para hacer el trabajo, pero mentalmente está cohibido por los recuerdos del accidente, puede ser, ¿sí? En caso de la parte económica, por favor leer la ley 1562 de 2012 cuando habla de las incapacidades, cómo son pagadas. Ahí está explicada cada una de ellas. No hago énfasis en esa parte mucho porque la verdad es que es muy largo, nos extenderíamos demasiado, pero está bueno que ustedes lo lean. En el material se los voy a dejar, ¿sí? Y cualquier duda me pueden consultar. Posiblemente te voy a pedir que no lo hagas al, al grupo como tal, sino al interno, porque este tema es más que todo de lectura, ¿sí? Y si comenzamos a ir a cosas puntuales, ahí en el grupo no alcanzaría ni a explicar, muchos hasta se embolatarían. Otra cosa que voy a mostrar es que, por ejemplo, aquí en el Sistema General de Pensiones aparece que hay un fondo público y hay un fondo privado. El fondo público es Colpensiones, mientras que los fondos privados hay varios. Eh, Alzacolpatria, entre otros, ¿sí? Puede haber varias partes donde tú puedas
invertir lo que es en cuanto a pensión se refiere. Entonces, los aportes que se van a hacer a la seguridad social, es decir, a la ley 100, aquí están explicados, están desmenuzados. Por ejemplo, si tú eres un trabajador independiente, se va a tener como base, un ingreso base de cotización. El mínimo que se tiene en cuenta es el salario mínimo legal vigente, ¿sí? Mensual, ¿sí? Entonces, si tú eres un trabajador dependiente, del salario se va a tomar un 4% por parte del trabajador para su salud. El empleador va a aportar el 8.5%, a pensiones del trabajador va a aportar 4% y a pensiones el empleador aportará el 12%. ¿Sí? En caso de riesgo laboral, entonces eso depende del nivel de riesgo, que hay 5, se divide en 5. En la diapositiva siguiente voy a explicar qué costos tendría, ¿sí? Y los parafiscales, en este caso, básicamente se le cobran al empleador, y ahí es si el empleador no es sujeto pasivo del CRE. El CRE es el impuesto sobre la renta para la equidad. Es uno de los tributos resultantes de la reforma tributaria 2002. Para que tú entiendas, CRE es como el costo sobre la renta para la equidad. Para que tú entiendas las iniciales es. Entonces, esos dineros se van a aportar donde se toma un 2% para el SENA, un 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF, y el 3% para las cajas de compensación, perdón, el 4% para las cajas de compensación familiar. Eh, Esos parafiscales, ¿sí? Eh, pues son contribuciones obligatorias por parte de los empleadores a las cajas de compensación familiar, como ya les mencioné, ¿sí? Entonces, estos aportes corresponden al 9% del costo mensual de la nómina y se divide así como lo están viendo ahí en los porcentajes: 2% para el SENA, 3% para el ICBF y 4% para las cajas de compensación familiar. Entonces, eso en cuanto a trabajador dependiente. Aquí también tenemos, por ejemplo, si el trabajador es dependiente con salario integral, es decir, recibe además del salario normal, se le dan otro tipo de prebendas. Entonces ya en ese caso no se toma como tal la base el salario mínimo, sino el 70% del ingreso que la persona tenga. Aquí está también para trabajadores independientes, donde ya no se tiene en cuenta un salario completo, sino el 40% del ingreso que ese trabajador tenga, ¿sí? En este caso ya aquí cambia, porque el empleador no da aportes a la salud, ¿sí? El que lo da completo es el trabajador, como pueden ver acá. En pensiones el trabajador ya ahora va a pagar el 16% de ese 40% del ingreso que tiene, mientras que para quien trabaja pues no va a pagar nada. Esto lo voy a explicar ahora en la diapositiva que sigue, y así. Entonces es muy importante este tipo de información así como está. Difícilmente la vas a encontrar en internet. Es muy importante que tú las informaciones que yo te publique en Classroom y estos videos los guardes por si en algún momento los necesitas, pues aquí ya los tienes. Para eso lo hice para ti. Entonces les hablaba de que dependiendo de el nivel de riesgo, así es el valor que se debe pagar. Entonces, presten atención que el nivel de riesgo va de 1 a 5, donde 1 es el riesgo menor y 5 es el riesgo mayor. Lo que es el riesgo 4 y 5 se consideran alto riesgo, ¿sí? Aquí en este caso, cuando es alto riesgo para las empresas, si usted es trabajador independiente y va a trabajar con una empresa de riesgo 4 o 5, en este caso el riesgo laboral no lo paga usted como trabajador independiente, sino que lo paga la empresa, ¿ok? Entonces es muy importante esa parte. Aquí lo que está diciendo es que cuando
se va a iniciar a trabajar con riesgos laborales, la empresa que vaya a trabajar, lo primero que va a pagar sobre el ingreso base de cotización, entonces va a ser este porcentaje que está aquí para el 1, este para el 2 y así. Ahora, ¿cuándo cambia esto? Cuando ha pasado un año. Si ha pasado un año y usted muestra que el nivel de accidentalidad y el nivel que tiene de enfermar a su trabajo o su empresa laboralmente al trabajador está debajo de la media nacional, entonces ya no va a pagar esto, sino que va a pagar esto, ¿sí? Es decir, el sistema lo recompensa. ¿Sí? Comienza con pagando esto, pero al mostrar que usted, eh, en cuanto al nivel de accidentalidad y eso, tiene un dato menor que las demás empresas de su ramo en Colombia, ¿sí? Entonces, el año siguiente usted va a pagar esto. Pero si usted demuestra que la accidentalidad estuvo sobre los niveles medios de ramo en Colombia acerca de las empresas parecidas a la suya, entonces ya no va a pagar esto, sino que va a pagar esto que está acá. ¿Ok? Aumenta el valor, te penaliza entonces. Y así con los demás riesgos. Si se dan cuenta, el que más se paga es el 8.7%, ¿sí? Que es el riesgo 5. Ahora, aquí doy unos ejemplos de las actividades para cada uno de los riesgos. Por ejemplo, si usted tiene el nivel de riesgo 1, un ejemplo de ese nivel de riesgo son trabajos de oficina, centros educativos, restaurantes. ¿Sí? Para riesgo 2, manufactureras como tejidos, confecciones o floricultura. Riesgo 3, fabricación de alcoholes, artículos de cuero, etcétera. Riesgo 4, fabricación de aceite, transporte y vigilancia. Aquí muy importante esta parte de aquí. Así sea un taxi el cual usted maneje, ya ese riesgo 4, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta. Riesgo 5, minería, manejo de asbesto. Ya el asbesto pues ya tiene su vida, eh, ¿cómo decirle? Ya está marcado que en Colombia se va a dejar de trabajar con asbesto por lo cancerígeno que es. El manejo de explosivos, construcción, los bomberos, la explotación petrolera, ya este es riesgo 5, ¿sí? Este es el máximo riesgo. Entonces, para que tengan en cuenta más o menos qué tipo de empresas o actividades son cada uno de los riesgos. Recuerden, riesgo 1 es el menor riesgo, riesgo 5 es el máximo riesgo. Bien, llegamos a lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, antes llamada salud ocupacional. Ese nombre cambió desde la Ley 1562 de 2012. Entonces se habla que es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces, la base de eso está en esta ley, ¿sí? Y en este decreto, que es cuando se habla o se comienza a montar lo que es la seguridad y la salud en el trabajo en Colombia. Muy importante que tengamos en cuenta que básicamente lo que trata es de prevenir que el trabajador se lesione a causa de accidentes de trabajo o se enferme por las condiciones de trabajo en las cuales el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Hay que proteger siempre la salud y la seguridad del trabajador. Entonces, para eso, la seguridad y la salud en el trabajo tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar, ojo, físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Entonces, si usted vio la primera clase, se ha de acordar que en cuanto a la salud, habíamos hablado que era el bienestar físico, mental y social de las personas. Era como una mesa de tres patas, así como esto. Si usted ataca o deteriora la parte física, se va a afectar la parte mental y la parte social. Y si ataca la parte social, se afecta la parte mental y también la parte física, y así. Es decir, si una de las patas falta, la mesa se viene al piso. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Ojo, recuerdo antes llamada salud ocupacional,
El término algunos lo utilizan, pero básicamente está desactualizado. No es que vas a armar ahora tú una discusión con las personas por eso, pero si es pronunciado por ti, pues está mal porque para eso te estamos enseñando acá. Bien, llegamos a lo que son los accidentes de trabajo. Dice que son acontecimiento anormal no deseado que se presenta de forma brusca e inesperada, ¿sí? Y que causa lesiones en las personas o daños materiales. Eh, en cuanto a la ley, para que tú veas lo que es un accidente de trabajo, te debes ir al artículo tercero de la ley 1562 de 2012. Y en ella vas a encontrar que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es decir, que la persona estaba haciendo el trabajo y haciendo el trabajo sufrió el accidente, ¿sí? Se lesionó haciendo el trabajo. Entonces eso es con ocasión, con causa del trabajo o con ocasión. En ese momento estaba en la empresa o estaba en horario laboral, pero no se iba a dedicar a hacer el trabajo que normalmente hacía, ¿sí? Y tuvo el accidente, también se puede considerar accidente de trabajo. Cuando tiene una lesión orgánica es cuando se daña. Por ejemplo, puede ser desde una cortada superficial hasta una fractura, ¿sí? O, por ejemplo, lesión en un ojo, en un oído, es decir, un órgano importante, ¿sí? Una perturbación funcional, es decir, que la persona eh, ya no funciona igual, ¿sí? O su funcionamiento no es el mismo. O psiquiátrica, ¿sí? Cuando la persona intenta trabajar, tiene el cuerpo completo, pero definitivamente el acontecimiento le causó una perturbación en su mente de tal manera de que le es imposible trabajar, ¿sí? Una invalidez o la muerte, bueno, ya eso está por demás. Eh, para más información al respecto, vuelvo a lo mismo, Ley 1562 de 2012. Ahí se explica más, sin embargo, vamos a ver que también es considerado un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, comenzamos con el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Si usted está realizando un trabajo X y su empleador le da una orden, ¿sí? Y en el cumplimiento de dicha orden usted sufre un accidente, también se considera accidente de trabajo, ¿sí? Pero tiene que ser en cumplimiento de dicha orden. Es decir, por ejemplo, usted estaba consignando, estaba buscando un dinero. Entonces el empleador después le llama y le indica que ese dinero tiene que ir usted al banco a consignarlo. Entonces cuando va de camino, a la derecha de su camino encuentra un ¿cómo se dice eso? Un, un casino que se llama Sal Si Puedes. Entonces tú dices, no, hombre, con lo que me gusta el juego a mí, estos 10 millones los voy a poner a producir. Entras ahí y en una de esas vas perdiendo y formas una pelea y en eso te lesionan con un taurete, con algo en la cabeza fuertemente. En ese caso no sería accidente de trabajo porque es que el empleador te mandó a consignar el dinero a un banco, no ir a jugar un casino. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, de que siempre que el empleador te manda a hacer algo, te dé una orden, esa orden sea cumplida a cabalidad, no te pongas a hacer otras cosas que no tienen que ver con eso. Como aquellas personas que cuando le mandan a hacer algo aprovechan para hacer sus vueltas. Recuerden que, bueno, no les había mencionado, pero más adelante lo voy a hacer. Todo accidente de trabajo tiene una investigación. Entonces es importante que usted cumpla y ejecute las órdenes del empleador. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores, ¿sí? Muy importante esta parte. Por ejemplo, para que lo entiendas más fácil, hay una empresa que se llama Argos. No sé si muchos han visto que siempre pasa un medio de transporte, un bus o una buseta grande
que siempre hace una ruta, recoge al personal, lo deja también en el mismo sitio. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, vayamos en ese bus y en el puente de Pichilín, no recuerdo ahora el nombre, el bus se accidente, se vaya ahí, en ese caso se considera accidente de trabajo porque el traslado de los trabajadores está a cargo del empleador, ¿sí? Ahora, cosa distinta es si, por ejemplo, tú tenías que estar en la parada a las 5:15 de la mañana, pero resulta de que del viernes estás alzando el codo porque cumplías años y resulta que te levantas a las 4:45 y te das el baño al patacón porque ves que ya viene enseguida el carro a recogerte y cuando sales ves que ya va como 1 o 2 cuadras más adelante de la parada y tú tomas, por ejemplo, una mototaxi entonces para poder alcanzar al bus. Pero entonces cuando aceleran en la moto, eso se estrella. Entonces, en ese caso no es accidente de trabajo porque tú no estabas cumpliendo la orden del empleador a pesar de que él te esté facilitando los traslados. ¿Ok? Muy importante eso. Eh, Otro, lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, si tú eres sindicalista y estás en representación de tu sindicato, en caso de que algo malo acontezca en representación del sindicato, también se puede considerar accidente de trabajo. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales en representación del empleador o de la empresa usuaria. Bueno, aquí tengo que hacer observaciones. Hay algunos empresarios que evitan de que sus trabajadores participen en equipos de microfútbol, fútbol, béisbol, softball, ¿sí? ¿Por qué? Porque si van en representación de la empresa a jugar juegos empresariales o interempresariales que le dicen los campeonatos, ¿sí? Entonces, en caso de una lesión, como va en representación de la empresa, se dice que él tuvo un accidente de trabajo y los índices de accidentalidad pueden aumentar de tal manera de que la cuota que al empleador le toque pagar el siguiente año, recuerden, aumenta. Entonces, por eso a veces eso no acontece. Pero en caso de que se vayan a dar este tipo de actividades, como por ejemplo recreativas, deportivas o culturales, siempre debe haber una carta previa a la ARL, donde se le converse, se le platique lo que se quiera hacer con los trabajadores, ¿sí? Y esta entonces pida o mande una revisión por un médico, ¿sí? Ocupacional que va a verificar que los participantes por parte de la empresa en dicha actividad eh, vaya a ser de tal manera de que no les cause daño a su salud. Entonces van a verificar que los trabajadores estén bien físicamente y aptos para participar y luego entonces sí se les permite. Mientras no, porque la ARL no tiene constancia de cómo estaba el trabajador antes de. Entonces es muy importante que tengan eso pendiente, jóvenes. En la empresa no se hacen cosas así a la bulla de los cocos, se tiene que tener en cuenta la ARL, ¿sí? Estar siempre en comunicación con esta, desde cosas como esa, de pasar las actividades con antelación y que se le hagan la revisión a los trabajadores participantes en esta, así como incluso que cuando se vaya a elaborar se hagan bien los cronogramas de trabajo, ¿sí? Y los turnos estén asignados, no puedes estar cambiando así a la bulla de los cocos los turnos de los trabajadores, porque en caso de accidentes en horarios que no eran correspondientes, la ARL podría poner inconvenientes al respecto. Bien, una vez acontecido el accidente de trabajo, se debe llevar al trabajador al centro asistencial más cercano para su atención. Ahora, por ejemplo, tú estabas en la empresa, aconteció que tu compañero sufrió el accidente de trabajo, entonces tienes que eh, tomar al compañero y llevarlo al centro de atención más cercano. Pero cuando lo vayan a atender, debe informar, ¿sí? A la ARL usando la línea de atención que ésta tiene dispuesta para este tipo de eventos. Entonces, el trabajador lo atiende la IPS, puede ser una clínica, puede ser un hospital, ¿sí? Pero los costos los va a tener la ARL debido a que fue un accidente de trabajo. Muy importante,
cuando vayas a transportar a tus compañeros, debe ser un centro de atención que esté en capacidad para atender la lesión que tenga. Si no, vas entonces a darle lo que le dicen el paseo de la muerte, lo llevas aquí, lo llevas acá, porque no están en capacidad de atender la lesión que tu compañero estaría presentando. Una observación que voy a hacer también en cuanto a accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden ocurrir, no necesariamente tienes que tú estar dentro de la empresa. Por ejemplo, ahí tienen los carteros o aquellas personas que trabajan con empresas como Electricaribe, ellos trabajan afuera. No necesariamente tienes que estar dentro de un recinto, ¿sí? Para que se considere accidente de trabajo. Ahora, debe reportarse a la ARL los 2 días hábiles siguientes a su ocurrencia haciendo uso del FURAT. El FURAT es el formato único de reporte de accidentes de trabajo, ¿sí? Se debe reportar básicamente a la ARL esos 2 días hábiles. Pero supongamos que tú no lo pudiste reportar o hubo un error en la comunicación y no se reportó a los 2 días hábiles. Lo puedes reportar extemporáneamente, es decir, fuera del tiempo de los 2 días que se te dijo, pero tienes que dar las explicaciones pertinentes al retraso de por qué no lo reportaste dentro de esos 2 días hábiles, ¿sí? Recordando que los días hábiles se tienen que tener en cuenta de lunes a viernes, ¿sí? Y no se tienen en cuenta los festivos. Ahora, hay que tener en cuenta también lo siguiente. Ese reporte, ¿sí? Debe hacerse no solamente a la ARL, sino también a la EPS, ¿sí? Incluso al mismo trabajador. Aquí te pongo las resoluciones y los decretos que así indican que tienen que ser, ¿sí? Por la parte legal. Sí, es muy importante que esto acontezca. Por eso la EPS tiene que saber qué ARL tiene el trabajador y las ARL tienen que saber qué EPS tienen los trabajadores. Se debe realizar y enviar la investigación a la ARL acerca de los accidentes de trabajo, para lo cual se cuenta con 15 días calendario. Aquí 15 días calendarios difiere de los días hábiles porque en los días calendarios se cuentan también los días que son sábados y domingos y los días que son festivos. Entonces, por ejemplo, si el accidente pasó el 10 de enero, 15 días hábiles después sería aproximadamente el 26 de enero, es decir, 15 días después. En ese rango de tiempo tienes que realizar o se debe realizar en la empresa la investigación acerca de ese accidente de trabajo que se presentó para, inicialmente para que no se vuelva a presentar. Quienes van a hacer esa investigación, bueno, no te lo iba a decir, pero no te lo voy a decir para que al final de esta clase yo voy a poner un video que tiene que ver con el COPAS y en él se te explica también de paso cuáles son las personas que están presentes en caso de investigación de accidentes de trabajo. Ahora, muy importante esto que viene. Tú como trabajador pudiste haber sido testigo de lo que aconteció. Entonces, en este caso, para que tú puedas aportar a la solución de ese caso, de por qué se presentó, ya sea un incidente o un accidente de trabajo, aquí te estoy facilitando, ¿sí?, el formato de investigación de incidente y accidente de trabajo de la compañía Positiva, ¿sí? Positiva ARL. Esta compañía Positiva ARL es la ARL del Estado. Hay otras ARL que no son del Estado, ¿sí? La diferencia básica está en que las que no son del Estado, ¿sí? Si en caso de que tú ingreses a este tipo de ARL, para poderte retirar de esas ARL tiene que pasar un año, ¿sí? Faltando un mes para que se cumpla el año de que hiciste el contrato, debes pasar, antes de que se cumpla el mes, debes pasar una carta de retiro para que te puedan dar el retiro. Si no lo haces de esa manera, entonces el vínculo con la ARL a la cual estás asignado, ¿sí?, se extiende un año más en ese caso. Pero en Positiva pasa de que si tú te afilias a Positiva, ¿sí?, ya no, para cambiarte de Positiva no debes esperar un año, ya tienes que esperar 2 años y funciona igual.
Si faltando un mes para que se cumpla los 2 años no has pasado la carta de retiro, entonces se prorrogan otros 2 años más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si sean porque sean eh, empleados de una empresa o el empresario les pregunte, en el caso de las personas que estén estudiando seguridad ocupacional, lo tengan pendiente. Entonces, eso en cuanto a cambio de ARL. Ahora, también te puedes cambiar el primer mes que tú haces el ingreso a la ARL. Por ejemplo, si el primer mes tú te inscribiste a la ARL, todo formal, pero ellos te dijeron que te iban a hacer unas visitas, tú viste que nunca te hicieron dichas visitas y no quieres seguir con ellos, también antes de que se cumpla el primer mes, después de que te afiliaste, también puedes pasar la carta de desafiliación y no pasa nada. Lo que se cumple en los 30 días, ya automáticamente quedas desafiliado. Otra cosa, para cambiarte de una empresa A una empresa B, en cuanto a ARL se refiere, tienes que mostrar la carta de retiro de la empresa que estaba anterior, ¿sí? La carta de retiro y con ella las 3 pilas anteriores hasta el retiro. Profesor, ¿qué es pila? Pila es la planilla integrada de liquidación de aportes con lo que se paga la ley 100. En ella tú pagas salud, pensión, riesgos laborales. Para poder tú estar asignado a riesgos laborales, es decir, para tú tener riesgos laborales, necesariamente tienes que tener salud, ¿sí? Y pensión, si en caso de que no estés pensionado. Tienes que estar contratado con eso, si no, no te dejan afiliar a riesgos laborales. Es muy importante que tengan esto en cuenta, jóvenes. Volviendo al formato, aquí lo primero que se te pide es la fecha del incidente o accidente. Por ejemplo, sucedió el 10 de enero, entonces día 10, mes 01, supongamos que este año, entonces año 2020, ¿sí? La fecha del testimonio es la fecha en la cual usted va a decir lo que aconteció. Generalmente, ¿sí? Como en la investigación, 15 días después de lo acontecido, del evento del accidente o del incidente, esta fecha de testimonio debe ser lo más cercana a la fecha del incidente o accidente. ¿Por qué se dice que debe ser así? La razón es porque entre más tiempo pase, posiblemente el testigo omita algunos datos o se confunda, mientras que acá la tiene más clara. Si es lo más cercano a esto, pues obtendrás más datos al respecto. Sí, entonces, aquí tipo de documentos, si es cédula, si es tarjeta de identidad, ¿sí? Nombre completo, entonces pones tu nombre, apellido y el cargo que estás ocupando en la empresa. Y procedes a responder las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo y cuándo sucedió? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tu compañero estaba en una escalera montado y se cayó de ella, entonces fue caída por parte de mi compañero de una escalera. ¿Cómo sucedió? Entonces puede ser que el compañero se estiró mucho hacia uno de los lados y eso hizo caer la escalera. Entonces el compañero se extendió mucho hacia la derecha, perdió equilibrio y por eso cayó. ¿Cuándo sucedió? Entonces usted ya ahí dice el día tal aproximadamente a tal hora, porque no va a decir con minutos y segundos, ¿sí? ¿Por qué sucedió? Entonces ya ahí tú entras a dar tus explicaciones de lo que crees que pasó, ¿sí? Puede ser que él quiso hacerlo rápido o es porque es normal que se haga de esa manera, entonces tú comienzas a explicar, no, él simplemente estaba haciendo su trabajo como estaba acostumbrado y pasó, o simplemente no usó el arnés de seguridad y en caso de caer no había nada que lo detuviera con una red de seguridad o algo así y por eso sucedió. Entonces, ¿cómo se hubiera podido evitar o prevenir? Entonces, según tú, ¿cómo podrías haber evitado? Entonces, podría decir que posiblemente si hubiera estado un compañero que hubiera tenido la escalera o le hubiera hecho ver que no debía hacer eso, ¿sí? O que la persona estuviera trabajando con arnés de seguridad o hubiese una red de seguridad que lo pudiera tener, hubiéramos prevenido eso, ¿sí? Puede ser que se tenían que haber dado charlas o se tenían que haber dado capacitaciones al respecto.
Es lo que tú dices que se debería haber hecho para que eso no pasara. Y acá en lo último está lo que dice, considero importante aclarar o adicionar lo siguiente, es decir, si aquí hablaste, ya llenaste los espacios, sin embargo, quieres decir algo más, en este espacio tú puedes hacerlo. Y aquí se firma, ¿sí? Entonces, con esto, usted como empleado, compañero, ¿sí?, ayuda a dar solución a lo que son los incidentes y accidentes de trabajo que se presentaron, porque desde ahora te voy a decir algo que te había también dicho la clase anterior. Si usted le acontecen incidentes de trabajo y usted no los controla, esos incidentes de trabajo en el futuro se podrán presentar nuevamente y se convertirán en accidentes de trabajo que le pueden costar la vida a usted o a alguno de sus compañeros, o por lo menos la salud. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta a estos jóvenes. Este tipo de formato lo vamos a utilizar para la actividad del desempeño. Básicamente, ¿qué es lo que haremos? Con el favor de Dios, ya sea mañana domingo o lunes, yo voy a publicar el cronograma de trabajo de esta semana y en ella te voy a mostrar o te voy a poner un link de YouTube donde usted se va a acercar y va a ver un accidente de trabajo o varios accidentes de trabajo y tú vas a escoger cuál de ellos quieres hacerla de testigo, es decir, vas a hacer la idea que tú estabas ahí, ¿sí? Entonces, al observar el accidente de trabajo, tú vas a tratar de llenar este formato, lo vas a llenar, ¿sí? Y eso es lo que me vas a presentar como evidencia. Ahora, básicamente lo que te pido es que no des tantas vueltas para decir lo que tengas que decir y que tengas buena ortografía, ¿sí? ¿Por qué no dar tantas vueltas? Porque si te das cuenta, el espacio no es que sea muy grande, ¿eh? Y otra cosa, si tú vas al grano, ¿sí?, las personas tenderían como a entender un poco más, pero si das muchas vueltas y repites lo mismo, la redacción pues hace que la persona que está leyendo pues diga, escribió todo esto, pero en realidad dijo una sola cosa. Entonces es muy importante que manejes la ortografía también. Eh, Todos podemos cometer errores, pero trata de evitarlos, por favor. Bien, para los accidentes de trabajo, generalmente nosotros tenemos en cuenta lo que son este tipo de peligros según la GTC 45, las condiciones de seguridad, ¿sí? Aparecen los mecánicos, los eléctricos, los locativos, los tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Por ejemplo, en la parte locativa, si hay falta de orden, aseo o señalización, puede ser que el trabajador se tropiece con alguna herramienta o exista en el piso algún líquido que lo haga caer o hay una falta de señalización, entonces la persona no ve que están trabajando en un hueco y él va distraído y se va en el hueco. ¿Por qué? Porque no hay señalización al respecto, ¿sí? Puede ser que los pisos, las paredes, los techos, las puertas, las ventanas tengan defectos y en una de esas él va caminando y el piso tiene un desnivel, tropieza y cae. Las paredes tienen grietas, se les pueden venir encima, los techos también, etcétera, ¿sí? O puede ser que existan inadecuados o inadecuadas escaleras. Hay almacenamientos donde está todo apilado y la parte más pesada está encima. En caso de venirse abajo, pues esa energía puede incluso matar a una persona. Y superficies de trabajo, pueden haber superficies de trabajo que estén descubiertas, que pueden hacer que la persona no se dé cuenta y caiga, ¿sí? Entonces es muy importante todo eso. También tenemos los mecánicos, se pueden presentar caída de objetos, caídas de alturas, perdón, atrapamientos, ¿sí? Es decir, que se te venga encima algo y tú quedes atrapado, que una máquina que se mueva te cause golpes, por ejemplo, estén utilizando unas herramientas que causen cortes, que estén haciendo algún proceso que lance partículas, ¿sí? Te pueden golpear, te pueden quemar, como cuando tú estás soldando.
puedes pisar objetos, ¿sí? Eh, Tener en cuenta que toda parte móvil debe tener su protección y también debe estar demarcado, es decir, de tal manera que no tengas tu fácil acceso a ello. Incendios y explosiones, entonces hay que tener en cuenta el material con el cual se trabaja, si es altamente explosivo o no. Los eléctricos, aquí tenemos el contacto directo, sí, que es cuando tú tocas y de manera directa de la fuente pasa a ti, pero también puede ser indirecto. Por ejemplo, si tú tienes una mesa de trabajo que es metálica y una parte de ella está tocando un cable que tiene energía, tú al tocar la mesa, la energía va a pasar a ti, pero nota, no fue directamente de la fuente, sino que la fuente utilizó, en este caso, la mesa para poder llegar a ti. En el caso de la energía estática, aquella que se acumula, sea por flotación, ¿sí? También puede causar una explosión, depende de con qué estés trabajando. ¿Sí? De origen social, en este caso, puede ser que existan ataques contra las instalaciones, las personas, cuando haya sonadas, si tú trabajas, por ejemplo, al lado de un CAI, en caso de que hay una sonada, posiblemente se metan también a la empresa, te golpeen, te roben, etcétera. Entonces eso también puede ser considerado accidente de trabajo. Tú estabas en tu trabajo y por ocasión de este te pasó lo que te pasó. En el caso de la enfermedad laboral, ¿sí? Se dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Esto lo sacamos del artículo 4 de la ley 1562 de 2012. Entonces, aquí los riesgos o peligros que vamos a tener en cuenta la GTC 45 son el biológico, el físico, el químico, el biomecánico y el psicosocial. Básicamente, estos de aquí son los que más tienden a ser medidos y más estudiados. Acá tienen una particularidad, se tienen que trabajar de manera diferente, pero sin embargo nos vamos a que si tú presentas enfermedades como la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero de carbón o el mesotelioma maligno por exposición a asbesto, y el trabajo donde tú estás produce alguna de estas, automáticamente se considera enfermedad laboral directa, ¿sí? Entonces la ARL tiene que comenzar a responderte por eso. La asbestosis se da por la exposición a asbesto. Por ejemplo, hay personas que trabajan con la teja, ¿sí? De Eternit, eso tiene fibra de asbesto, si la andan cortando y esa fibra entra a los pulmones, puede causar un daño grave, de tal manera que esto puede terminar en un cáncer, ¿sí? Esto no se recupera, ya el daño que se hace se va a presentar a lo largo del tiempo. O por ejemplo la silicosis, que es cuando, por ejemplo, la piedra caliza es trabajada, eso suelta un polvillo, lo que le llamas tú triturado. Ese polvillo son cristales de silicato que si entran a los pulmones pueden causar daño. Esa enfermedad se llama silicosis o la neumoconiosis del minero de carbón. Aquella persona que trabaja en las minas de carbón puede ganar muy bien, pero le puede dar neumoconiosis, ¿sí? Y por ejemplo la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, se inflama, los pulmones se te llenan de líquido, etcétera, ¿sí? O el mesotelioma maligno por exposición a asbesto. En este caso, pues te expones al asbesto y esto termina mal, termina un cáncer, ¿sí? Termina en que los pulmones ya no pueden oxigenar. Tú tratas de tomar oxígeno, pero no puedes oxigenar. Y así te pongan el oxígeno, que te digo yo, que al 100% no vas a poder tomar el oxígeno del ambiente. Ahora, hay una parte B que son las enfermedades clasificadas por grupo o categoría, es decir, ya aquí se necesita hacer estudios más profundos para ver si esa enfermedad que usted presenta es por causa de su trabajo, ¿sí? Es considerada enfermedad laboral. Vamos a tomar un ejemplo acá. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad del sistema respiratorio, comienza a presentar falta de oxigenación, entonces se comienza a mirar si el químico con que usted está trabajando tiene la capacidad de causar esa enfermedad.
Entonces, si es así, se hace la investigación, se mira si usted cuántas veces ha estado expuesto, la frecuencia con que ha estado expuesto, ¿sí? Y se llega a conclusión, ¿sí? O por ejemplo, el sistema genitunitario. Por ejemplo, si usted tiene, usted trabaja, por ejemplo, una fotocopiadora de esas que tienen mucha radiación y tienen un polvillo que suelta el tóner y toda esa parte. Para poder trabajar con ella se dice que tienes que tener un delantal de plomo y tú comienzas, sacas de 10.000 copias en adelante al día. Entonces te vas a emparentar con una muchacha para tener hijos, pero resulta de que tú no puedes tener hijos. Entonces comienzas a ver la esterilidad que tú tienes, si eso fue que ya tú eras así o fue causa de la exposición que tuviste, ¿sí? A ese tipo de radiación. Puede llegarse a la conclusión que el tipo de radiación causó ese daño. Entonces es importante. Estas, recuerden, son enfermedades laborales directas, mientras que estas tienen, se agrupan, pero también son consideradas enfermedades laborales. ¿Sí? El hecho de que no aparezca aquí la enfermedad que tú tienes no implica que no sea laboral. Después de haberse hecho el estudio y mirar la causalidad, es decir, que el trabajo generó la enfermedad, también se considera enfermedad laboral. Entonces aquí vamos a ver de rapidez. Por ejemplo, si tú te expones a ruido, puedes tener hipoacusia o pérdida progresiva de la audición. La iluminación inadecuada te puede generar pérdida progresiva de la visión. Lo que son las altas temperaturas te pueden afectar la parte que tiene que ver con la hidratación en tu cuerpo, en los niveles de electrolitos, etcétera. Temperaturas bajas, entumecimiento, dolores osteomusculares, radiaciones no ionizantes o ionizantes, puede llegar a un caso donde te causen incluso cáncer, vibraciones, puedes tener problemas osteomusculares de las articulaciones, ¿sí? También puede afectarte de alguna manera el sistema nervioso. La humedad te puede afectar la piel, presiones anormales pueden afectarte la presión de tu cuerpo, también la parte que tiene que ver con los oídos, ¿sí? En los químicos pueden causar cáncer, ¿sí? Este riesgo hay que tenerlo mucho en cuenta. Los biológicos te pueden afectar, puedes contagiarte, puedes contagiar a los tuyos, ¿sí? Los ergonómicos, las posturas importantes. Eh, Veamos aquí, por ejemplo, es más, voy a ver, aquí tenemos la presentación más en grande. Si usted va a levantar una carga, la manera correcta de hacerla es bajar, ¿sí? Poner la espalda derecha, tomar la carga, ¿sí? Y luego subir, pero con las piernas, ¿sí? No con la espalda, porque si tú fuerzas la espalda puedes tener desgarros o dolores en la zona lumbar. Importante esta parte, jóvenes. Aquí también, si vas a mover cajas y tomaste la caja, no debes girar, ¿sí? Porque puedes tener lesión en la parte lateral de tu cuerpo, ¿sí? En los laterales o en los intercostales. Lo que debes hacer es que al tomar la caja, das pasos hacia el lugar donde la quieres poner y luego lo ubicas. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Para la carga de la vista y las otras partes del cuerpo. Cuando la persona esté frente a un computador, se dice que los hombros tienen que estar relajados, ¿sí? Tienen que hacer un ángulo aproximadamente de 90 grados en el codo para trabajar en el computador. Entonces, a esta altura debe tener el teclado y el mouse. El mouse debe tener un patch mouse o un descansa muñeca, ¿sí? Aquí, como lo pueden ver, ¿ok? Deben tener la espalda derecha, ¿sí? Y aquí en este espacio debe caber un puño. Es decir, tú cierras tu puño y lo pones entre la parte trasera de tu rodilla y el asiento y ahí debe encajar un puño, ¿sí? Entonces recuerden, muy importante, si utilizas sillas de este tipo, deben tener 5 apoyos, no 4, sino 5, muy importante, y esto se puede variar para que tú estés bien. La inclinación respecto a la pantalla, ¿sí? Debe ser de tal manera de que tú no fuerces la vista, es decir, no tenga reflejo la pantalla, ¿ok? Es importante esta parte. Y algo que parece que es, uno lo puede pasar por alto, pero hace la diferencia, es por ejemplo el uso de descansapiés, como ves acá. ¿Sí?
A veces si tienes el pie recto, a lo que pase el tiempo, pues te molesta la parte inferior, el tren inferior, o incluso las personas comienzan a presentar mala circulación. Es muy importante hacer uso de... Eh, También decirles que cuando uno está en esta posición por mucho tiempo, debería utilizar algo que se llama pausas activas, donde usted hace unos estiramientos adecuados, acerca de eso puede investigar, ¿sí? Y se relaja. Tiempo para eso aproximado de 10 a 15 minutos y vuelves a trabajar de nuevo. Esta forma que tienen ustedes acá se está utilizando después de haber hecho estudios. Eh, Aquí hay una parte que no está, pero existe la posibilidad de que la persona tenga una silla tipo bar, ¿sí? Como esas que hay en los bares. Cuando la persona se cansa mucho, ¿sí? Cambia el pie, pero cuando ya se cansa de verdad, se recuesta a la silla, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos manejarnos en cuanto a lo ergonómico, ¿sí? Que es lo mismo biomecánico. Debemos evitar los sobreesfuerzos, los movimientos repetitivos que pueden causar desgaste, ¿sí? Y en la parte psicosocial, pues hay que hacerle un trabajo. En este caso, pues hay que tener en cuenta, vamos a tomar aquí, por ejemplo, la monotonía, que si tú haces el mismo trabajo todos los días, todos los días, todos los días, eso puede llegar a causar monotonía, entonces tú te aburres del trabajo, o puede ser que te cause algo que se llama síndrome del trabajador quemado, que es cuando el trabajador ya no quiere hacer el trabajo, no tiene ánimo, y en caso de que le llamen la atención, perdón, reacciona, ¿sí? De una manera que no es de esperarse. Por ejemplo, riesgos psicosociales. Cuando usted no le da seguridad contractual al trabajador, el trabajador siempre va a estar tenso por si lo van a contratar o no. Si tiene atención al público, todos sabemos que atender al público es una de las cosas más difíciles porque a veces la persona llega de mal genio, pero uno no tiene culpa de eso y pues se puede presentar algún inconveniente. Algo que sí le digo es que no se ponga a la par porque lleva la de perder. Entonces es muy importante que sepas controlar la situación, manejar tu inteligencia emocional, pero en caso de sentirte agredido o algo, pues consultarlo con tu jefe para ver qué se podría hacer al respecto. Otra cosa que quería mencionarte en este espacio es que cuando vayas a manejar tu área de trabajo, supongamos que tú estás en un área donde tú trabajas con un computador, entonces el computador estaría aquí, ¿sí? Es la zona de mando importante y de uso más a menudo acá, a esta altura. Luego, si tú tienes que manejar documentos o algo que debes tener cerca, lo vas a poner a esta distancia aproximada, ¿sí? Y si hay cosas que no vas a usar constantemente, como por ejemplo una grapadora, un legador o algo así, lo puedes ubicar en la parte más externa. Esto es para evitar movimientos inadecuados y para que tú distribuyas mejor la forma de hacer tu trabajo. Bien, también tanto en el grupo como en el Classroom voy a montar las resoluciones que ven, más la ley 1562 de 2012, ¿sí? Para que ustedes las lean. Estas resoluciones son cortas, son de fácil entendimiento. Aquí me voy a enfocar básicamente en esta. Esta ustedes la deben leer. Acerca de esto posiblemente hay preguntas para el examen. El examen al momento tengo pensado hacerlo de la siguiente manera, que se ponga el día jueves para que usted lo tenga plazo máximo de entrega hasta el día viernes. Y ahí el plazo se acorta. ¿Por qué? Porque pues obviamente es un examen y para poder responder tienes que ver el material que yo te he dado, ¿sí? Sin esta clase y sin ese material no vas a responder el examen. Yo de antemano te estoy diciendo que en el cronograma pienso ubicarlo de esa manera. Entonces, para que lo leas. No son muy largas ni difíciles de entender, pero yo me voy a centrar en la resolución 2013, ¿sí? Que habla sobre la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS. Ahora, COPAS es
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas. Ahora, antes el COPAS era conocido como COPASO, o sea, esta S y esta T no estaba, era una O. ¿Por qué era así? Porque era el Comité Paritario de Salud Ocupacional, pero de la Ley 1562 de 2012 ya el nombre se reestructuró. Incluso ese nombre no era el original, antes había un nombre incluso más largo, pero no te lo voy a mencionar ahora, solamente lo que necesitas saber. Entonces, este comité lo que busca es juntar personas que son encargadas por el dueño de la empresa o el gerente y personas que son encargadas por los trabajadores para gestionar la seguridad y la salud en el trabajo dentro de las empresas. ¿Cómo se elige? La parte A se dice paritario porque es par, es decir, la misma cantidad que elige el empleador es la misma cantidad que debe elegir o deben elegir los trabajadores. Si tú tienes una empresa de menos de 10 trabajadores, ¿sí? No se va a elegir un COPAS, sino que el empleador va a escoger un vigía en seguridad y salud en el trabajo, quien cumplirá las funciones del comité paritario, ¿sí? Va a haber una persona encargada de eso, una sola, no va a haber escogencia de parte y parte. Ahora, si estás en una empresa que tiene de 10 a 49 trabajadores, entonces va a haber un representante por parte de la empresa y un representante por parte de los trabajadores, con su respectivo suplente, ¿sí? ¿Cómo se va a escoger eso? Mediante votación, ¿sí? Entonces, es como las votaciones acá que se hacen. Se lanza, como dice el presidente y el vicepresidente. Acá se lanzan el que va a quedar de primero, el primer representante y el suplente, ¿sí? Y se hace una votación. En el video que les voy a mostrar a continuación están todos los aspectos explicados acerca del COPAS. Espero lo veas porque también se hace mención acerca de la investigación de accidentes de trabajo. Muy importante. Si tienen la empresa de 50 a 499 trabajadores, serán 2 representantes de parte y parte con sus suplentes respectivos. Si tiene de 500 a 999, 3 y 3, y más de 1000 trabajadores, ¿sí? Tienen 4 y 4. Entonces es muy importante estos jóvenes, por si en una de esas en su empresa, ¿sí? Le dicen, no, es que debemos conformar el COPAS. Y es que lo deben conformar por ley, pero usted ya sabe a qué atenerse, sabe qué es. Sí, el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que busca es gestionar, ¿sí? Lo que tiene que ver con toda la parte de seguridad y salud en el trabajo con representación tanto del empleador como de los trabajadores. Y en el video que les voy a mostrar a continuación hay muchas más cosas escritas. Entonces, espero por favor vean bien el video. Cualquier duda, inquietud que tengan acerca de la clase, lo hagan saber y para eso por favor les pido también que se ciñan a los cronogramas que yo les ponga. Por ejemplo, hay veces que estoy dormido y a las 7, 6 y media de la mañana me llaman para preguntarme algo o me escriben y no es que no les quiera responder, pero ustedes entenderán que esas horas no son para eso básicamente. Y entonces yo les pongo un horario. El horario que vamos a manejar es de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, recuerden, el día domingo a eso de las 4 de la tarde estaré publicando la actividad para desempeño y el día jueves, calculo yo tipo 4 de la tarde o en la mañana para que tengan más tiempo, tipo 9 de la mañana, les publicaré el examen para que lo puedan resolver y tienen espacio de enviármelo hasta el viernes en la noche o estoy hasta para decirme si hasta el sábado les acepto también el examen. Entonces, muy importante jóvenes, ustedes saben que yo estoy con la disposición, respeten los horarios, cualquier duda, inquietud, por favor consulten que yo estoy en toda la disposición de enseñarles. Esa es mi idea es que ustedes aprendan, espero que ustedes sepan aprovechar. Entonces, jóvenes, no siendo más, les dejo con el video y muchas gracias por su atención.
a todos, soy Sabrina. Mis compañeros de trabajo me eligieron como representante de los trabajadores en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, también conocido como COPAS. Desde hace varios meses me desempeño como la secretaria del comité, un rol que no requiere licencia y en el cual he aprendido mucho sobre seguridad y salud en el trabajo. Si quieres escuchar los consejos que tengo para tus sesiones de comité, manejo documental, acciones correctivas, preventivas y de mejora y otros temas, suscríbete al canal de Safety Ya. Hola amigos, les contaré los pasos para elegir los representantes de los trabajadores en el COPAS. El primer paso es realizar una convocatoria invitando a los trabajadores a inscribirse como candidatos y una invitación para votar en las elecciones. El segundo paso es elaborar un tarjetón con los trabajadores que se inscribieron como candidatos y el voto en blanco. El tercer paso, el día de las elecciones, consiste en organizar el puesto de votación y seleccionar los jurados. El cuarto paso es la elección. Cada trabajador firmará el registro de votantes, marcará un tarjetón y lo depositará en la urna. El quinto paso es la apertura de la urna por parte de los jurados, el conteo de votos y la creación del acta de la votación. Hola amigos, hoy les hablaré sobre la conformación del COPAS. Esta primera reunión debe realizarse para socializar con los integrantes del COPAS, sus funciones y aclarar las dudas que puedan existir. Por lo tanto, se recomienda que asistan tanto los representantes principales como los suplentes. Se debe elegir presidente y secretario del COPAS entre los miembros principales y establecer el mecanismo que se utilizará para las citaciones a las reuniones y para recibir las sugerencias y los reportes de condiciones inseguras por parte de los trabajadores. Los miembros del comité deben revisar la oferta de capacitación a la ARL y seleccionar los cursos que tomarán sus integrantes. De esta reunión debe quedar un acta firmada por los asistentes. Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre la capacitación que deben recibir los miembros del COPAS. Cuando el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se conforma o ingresan nuevos integrantes, se debe realizar una capacitación en las funciones del comité, detallando las funciones del presidente, del secretario y de los vocales. Las capacitaciones mínimas a las que los miembros del comité deben asistir son investigación de accidentes de trabajo, realización de inspecciones, identificación de peligros y valoración de riesgos y normatividad vigente en riesgos laborales. Cuando se realizan capacitaciones, todos los integrantes del COPAS deben asistir, ya sean principales o suplentes. El responsable del sistema o los miembros del COPAS pueden determinar otras capacitaciones que sean necesarias. Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre las reuniones del COPAS. A partir de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el presidente del comité establece los temas básicos que se deben tratar en toda reunión, como son si se presentaron incidentes o accidentes de trabajo o enfermedades laborales, si se realizaron inspecciones durante el periodo, qué capacitaciones se realizaron y cuáles se necesitan, y si se han recibido visitas de entidades gubernamentales o de la Administradora de Riesgos Laborales.
A su vez, se deben revisar las quejas o sugerencias en seguridad y salud en el trabajo formuladas por parte de los empleados y documentar las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se generen. Hola amigos, hoy quiero hablarles de las actas. En las primeras reuniones de comité yo tomaba nota en mi libreta y días después me acordaba que tenía que hacer el acta y ya ni entendía lo que había escrito. En la siguiente sesión mis compañeros decían que como el acta había llegado tarde, ellos no tuvieron tiempo de ejecutar las actividades que se habían comprometido y algunos incluso negaban lo que decía el acta. Después de tantos problemas, aprendí que las actas se deben elaborar durante las sesiones del comité o inmediatamente finalice la reunión. Mi mejor consejo es que el mismo día en que se reúne el comité, el acta quede escrita, impresa y firmada por todos los asistentes. Hola amigos, hoy les hablaré sobre el equipo investigador de un accidente de trabajo leve. Cuando se presente un accidente de trabajo, se debe informar al COPAST para que elijan uno de sus miembros para que haga parte del equipo investigador del accidente. El equipo investigador estará conformado por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el accidente, un representante del COPAST o el vigía ocupacional y el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El equipo investigador podrá apoyarse en personal experto interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso. Si quieres más información sobre el COPAST, suscríbete al canal de Safety Ya. Hola amigos, hoy les hablaré sobre el cambio del vigía en seguridad y salud en el trabajo a COPAST. Cuando las empresas tienen menos de 10 trabajadores, tienen un vigía en seguridad y salud en el trabajo. Si el vigía determina que se superaron los 10 trabajadores, debe dejar en su informe mensual que el número de empleados ha aumentado y debe consultar con la alta dirección si hay proyección de crecimiento del personal o es una situación temporal. Se debe determinar un tiempo de 6 meses o un año en el cual se verifica el crecimiento de trabajadores en la empresa. Si el promedio del periodo es de 10 trabajadores o superior, el vigía renuncia a su cargo y se convoca a elecciones del COPAST. Si quieres más información sobre el vigía en seguridad y salud en el trabajo, suscríbete al canal de Safety Ya. Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre las visitas de la ARL. Normalmente no es el COPAST, sino el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo quien recibe al asesor de la ARL. Sin embargo, el COPAST no debe ser ajeno a estas revisiones. Una copia del acta de visita debe ser remitida al comité para que sea analizada en la siguiente reunión. Una vez socializada con los miembros del COPAST, se establece si las recomendaciones de la ARL dan lugar a acciones correctivas, preventivas y de mejora, y se realiza el seguimiento necesario hasta lograr su cumplimiento. Los resultados de la revisión y su seguimiento deben ser incluidos en las actas del comité.